Feliz y bendecido día, mis amigos, mis hermanos en Cristo. Dios les bendiga, Dios les guarde siempre. Estoy contento de estar una vez más en este nuevo capítulo de las buenas nuevas. Estoy totalmente convencido de que estos mensajes en algún momento van a explotar la cápsula del internet y van a ser de total bendición para todas las personas que lo escuchen. El día de hoy, bien saben, no soy yo el que le toca dar el mensaje de hoy, que es el número 29. Hoy es un día especial, algo inusual que yo decidí hacer. Se trata de un primo, mi primo de sangre, hermano en Cristo desde hace ya mucho tiempo. Y le pedí el total favor de que este mensaje lo dirigiera a él. Él es un muchacho que está en esa total búsqueda de saber más de Dios, tiene sus estudios, está haciendo cursos acerca de la Biblia, y estoy convencido de que él también va a impactar a mucha gente. Así que le pedí personalmente de que él dirigiera el mensaje de hoy. Así que, bueno, nada, sin más preámbulos, vamos a pasarle ahora de antemano el mensaje de hoy. Con ustedes, Rafael Presilla. Buenos días, mis hermanos, queridos compañeros de vida que son partes de nuestra vivencia, de nuestros momentos en esta tierra. Damos gracias al Señor porque me ha correspondido a mí llevar este mensaje, el número 29. Gracias a mi primo Ángelo, que me ha hecho esta invitación ya hace un rato, y él ha asumido ahora pues con la seriedad y lo que merece esta oportunidad. Quería en este día hablarle de algunos puntos que quizás a veces le pasamos por encima o lo vemos como algo que pasa en lo cotidiano y no precisamente como parte de las luchas del hombre en esta tierra. Entendemos que cuando hablamos de hombre estamos hablando del hombre natural, el hombre que vive sin Dios, pero están los hijos de Dios también. Entonces, ¿qué haremos con el hombre natural? Tenemos que hacer lo que nos dice el Señor en su segundo mandamiento. Cuando Él dividió los 10 mandamientos de Moisés, y dijo que Él resumía esos dos en dos grandes, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti. Entonces sabemos que el prójimo es todo aquel que es después de mí o alguien distinto a mí, ¿cierto? Entonces en este día quería hablarles de 3 puntos fundamentales que tienen que ver un poco con esto, pero también con nosotros mismos. Entonces el primer punto que quería tocarle era que debemos reconocer en nuestra vida con humildad que solo no podemos dar esta batalla, porque esta batalla es espiritual y nosotros somos más carne que espíritu, porque hemos estado andando en la carne durante mucho tiempo y por tanto nuestro cuerpo se ha acostumbrado a eso y demanda. Entonces nosotros acudimos a alguien que es todo espíritu
y nos da un espíritu, el Espíritu Santo, para dar la batalla necesaria para que la carne y Satanás no se apodere de nuestra vida. Necesitamos tener un patrón moral de referencia, probado y aprobado en mansedumbre para que tengamos dirección, porque tampoco podemos hacerlo solo, porque estaríamos errando una y otra vez. Necesitamos que el Señor y el Espíritu Santo nos dirijan para esa voluntad que el Padre tiene destinada para nosotros. Entonces, debemos arrancar de nosotros esa arrogancia, ese orgullo de querer siempre hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, porque lo que hacemos es tropezar una y otra vez. Y no hay otra referencia o patrón que es nuestro Señor Jesucristo. Y el ejemplo que Él nos dio y que dejó depositado como enseñanza en cada uno de sus discípulos en su estancia aquí en la tierra en forma carnal. Respetar al otro, porque entendemos que una vez que nosotros llegamos al Evangelio, no somos de nosotros, sino que le pertenecemos al Señor, porque el Señor empieza a tomar el control de nuestra vida ya cuando nosotros empezamos a asumir la voluntad del Padre por medio de lo que leemos en su palabra. Lo malo de esto es que cuando nosotros empezamos a incurrir en la palabra, empezamos a descubrir dos cosas: que vemos en el otro lo que nosotros fuimos. Y como sabemos que eso no es bueno, entonces nos duele, nos pesa, empezamos a sentir vergüenza, pero por otra parte sentimos temores. ¿Temores de qué? De ser conocidos como éramos vistos por los demás. Entonces eso nos trae a nosotros una diatriba que desenmascara lo que nosotros pretendemos mostrar a los demás. Entonces eso genera miedos, genera angustia, algunos genera depresión. Y créeme que no es algo extraño, sino que esto le sucede a todos. Entonces lo más importante es que nosotros estemos atentos a eso. El otro punto que vamos a tocar es la sutileza del pecado. Sabemos que el pecado ha vivido mucho tiempo en nosotros y sabemos que tiene sus artificios. El enemigo utiliza herramientas, muy sutiles, que tienen que ver con las cosas que nos gustan hacer a pesar de que lleguemos a saber que no son buenas, o sea, que van en contra de nuestra conciencia. Entonces, muchos de estos temas, a veces en la vida, basándonos en las leyes carnales, vemos cosas prohibitivas y todos coincidimos en que son malas. Y podemos ver, por ejemplo, que el no robarás te aparece en las leyes de cualquier constitución, inclusive de Venezuela, pero está fundamentada en la palabra de Dios, en que no robarás. Y como es un pecado que afecta a todos, y que de alguna manera lo vemos grande o relevante, decimos sí, claro, y todos estamos de acuerdo, es pecado, y lo vemos en el otro, lo vemos aquí, lo vemos allá, y acusamos y echamos dedos a la gente por esto. Sin embargo, hay unos pecados que quizás son más sutiles y son un disfraz de lo que realmente debemos ser. Porque, por ejemplo, el caso del adulterio y el caso de la murmuración también son pecados. Pero cuéntenme, ¿qué tan cotidiano es esto en nuestra vida? El Señor nos decía que alguien que ve a una mujer y ya la ha codiciado en su corazón, ya adulteró. Y eso es pecado, mis amados. Imagínense la murmuración. La palabra de Dios dice que el que murmura contra su hermano es comparado con un asesino.
y literalmente lo está asesinando ante los demás. Lo acaba, lo desprestigia, lo bajea por cosas que probablemente sea verdad, sea mentira o verdad, pero no corresponde a nosotros ser jueces de nadie. Eso como un abreboca del segundo punto. El tercer punto que vamos a estar tocando es descubrir que no somos perfectos. Entonces debemos sujetarnos al que sí es perfecto, y en este caso es nuestro Señor Jesucristo, para que podamos cumplir su obra en nosotros y recibir la herencia de la vida eterna. Porque vemos que vamos a encontrar tropiezo, que sabemos que no somos perfectos, que sabemos que en nosotros mora orgullos, temores y sutilezas que ha sembrado el enemigo en nosotros, que no nos dejan avanzar y confiar en el Señor para que Él pueda atraer su promesa en nosotros. Entonces debemos dejarnos para que Él haga. Mis amados, mi nombre es Rafael Presilla y esto se llama Campo Minado, porque Campo Minado no tiene nada que, no es solamente el pecado al cual nosotros estamos acostumbrados, no son solo digamos, los errores que cometemos en nuestra vida, sino que también tenemos que tomar en cuenta al otro, respetar los tiempos del otro. No significa que tú, porque has conocido al Señor, ahora vas a omitir la opinión del otro, ahora vas a ser insensible por el pecado del otro, sino que por el contrario, debemos tener misericordia como el Señor ha tenido con nosotros. Y adicionalmente, debemos aprender a entender la voluntad del Padre. Entonces vamos a estar leyendo algunos versículos sobre estos puntos para que sea el Señor quien refuerce en nosotros y la palabra de Dios estos temas. Decíamos que el campo minado no son solamente nosotros pecando, ¿no?, o equivocándonos. También lo definía como esos puntos peligrosos entre salirse de la voluntad, respetar la conciencia del otro y por supuesto el pecado, que en conclusión el pecado se traduce en nosotros la conclusión de las tentaciones de nosotros, ¿sí? Ceder ante las tentaciones. Entonces, para poder abordar esto, debemos comprender que cada uno tiene una lucha. Estamos hablando básicamente de los hijos de Dios, donde comprendemos y reconocemos que estamos haciendo las cosas mal y empezamos a trabajar eso en nosotros. En la vida ministerial aprendemos a reconocer cuando caminamos por nuestra propia voluntad y no por la de Dios. Mantenernos en intimidad con su palabra nos empieza a marcar las banderas rojas entre lo que es agradable y perfecto delante de Dios. No somos perfectos y entendemos que la causa del pecado es la debilidad que habita en nuestra carne. Cada tropiezo nos recuerda de dónde venimos y por fe regresamos a la ruta que debemos seguir, ¿cierto? Que es la del Señor. Donde hemos descubierto ríos inmensos de esperanza que dan vida gracias al Señor por su palabra, porque ha tenido misericordia, ¿cierto? Dejarnos esos escritos inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, nuestra lucha sabemos que no es contra la carne, ¿no?, como lo dice la palabra. Es una lucha espiritual que debemos abordar con el Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido, la invitación es a que tengamos esa intimidad con el Señor, que en oración nos dejemos hablar de Él y con Él, que tomemos de las herramientas que su palabra nos entrega para que podamos
corresponder al Padre en esa voluntad que en definitiva lo hace por amor, porque la instrucción de un padre es la mejor. Y como dice Proverbio, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y si nosotros no empezamos a tomarnos en serio, en respetar la voluntad del Padre, estaremos girando en círculo, o como dice Pablo, boxeando al aire, tratando de hacer cosas, y la verdad son chapoteos de ahogado que en definitiva no suman para el reino de Dios, porque la palabra es muy clara, que los que serán salvos son los que cumplan la voluntad del Padre, aunque el Padre no quiere que ninguno se pierda. Pero como sabemos que todos tenemos libre albedrío, a veces abusamos de ese regalo que nos dio el Señor para ser libres, porque tenemos esta voluntad del Señor, esa libertad. Es para que escapemos de esas cárceles, de esa cárcel que llamamos el pecado, de esa cárcel que llamamos nuestro miedo, y Él pueda sembrar en nosotros esos nuevos frutos para que Él pueda utilizarnos, para que podamos sujetarnos a Él, y entonces vayamos a esas otras personas que también necesitan del Señor. Entonces mis luchas no son la lucha de los demás, porque mis pecados quizás puedan parecerse a los del hermano, pero lo que yo he desarrollado durante mucho tiempo solo lo conozco yo, y se lo revelo y confieso al Señor, y junto con Él yo debo trabajarla. Entonces no luchemos como lucha el mundo, con rabia o utilizando las herramientas que nos enseñaron. Luchemos en tierra, de rodillas, clamando al Padre, pidiendo misericordia, pero también en su palabra, buscando la revelación, conociendo cómo es que Él quiere que yo camine. Y es así como iremos descubriendo entonces qué cosas hemos ido superando, qué cosas nos faltan por aprender, pero entendamos que estamos en tierra caída, que genéticamente estamos dañados y que debemos aprender que esto de limpiarnos y vivir una vida santa es tarea de todos los días hasta que venga el Señor. Hasta este punto, mis hermanos, lo único que he dicho es cómo nos comportamos nosotros, de cómo lidiamos con el pecado, de cómo afrontamos entonces los retos que la debilidad de nuestra carne nos propone cada día en nuestro trabajo, en nuestros hogares, en inclusive en nuestra profesionalización, que si es mal vista o mal puesta en nuestras vidas, terminan siendo pecados, porque podemos llegar inclusive a idolatrar lo que hemos logrado como profesionales. Y la verdad son dones que debemos tener dispuestos y prestos para el Señor, para servirle en todo momento y en todo tiempo. Entonces, en este momento quiero pasar a hablarte de ahora, más allá de nosotros o de mí, hablar de ahora es cómo debe ser nuestra postura frente a los demás. Debemos ser misericordiosos, ¿cierto? Y esto lo conocemos todos, es bien conocido, lo hemos escuchado en películas, muchos por las escrituras. Sin embargo, yo quería mostrártelo como lo dice el Señor también, ¿cierto? Y darte mi percepción sobre este tema. Entonces yo me planteaba una pregunta y decía, bueno, ¿y qué hay ahora de los demás? Sabemos que algunos luchan, pero caen en pecado. O sea, ellos están luchando, ellos conocen que son pecadores, igual que cualquier otro. Pero
Hay otros que ni siquiera luchan, ni siquiera les preocupa que estén pecando. Y a veces nos preocupa que la gente no se arrepienta y nos enfurece. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a trabajar este tema cuando nos va a estar preocupando siempre cómo se comporta el otro? ¿Cierto? Entonces vemos que hay algo malo allí, ¿cierto? Porque estamos echando ojos donde no nos han llamado. Y es la invitación que vamos a ver del Señor frente a Él. Entonces, ¿qué haremos? Porque el prójimo está ahí, ¿cierto? El prójimo está al lado de nosotros, generando sus luchas, dando sus batallas. Y están otros solo siendo hacedores de maldad, creando maldades nuevas, como dice la palabra, ¿no? Entonces quería invitarte a que leamos juntos Segunda de Pedro 3, del 5 al 9. Y leo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto ignorando voluntariamente que en los tiempos antiguos fueron hechos por la palabra de Dios, Dios de los cielos, también la tierra que proviene del agua, y por el agua subisteis, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado de agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardía, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es la versión Reina Valera 1960. Si lo leemos de la NTV, lo podemos entender un poco más claro, ¿no? Y decimos: deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra, y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con aguas. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, el cielo y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio. ¿Cuándo será destruida la gente que vive sin Dios? Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deberían olvidar. Para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Entonces nuestra postura frente a los demás no debe ser menos que eso. Debemos ser pacientes con los demás. Debemos ser comprensivos de que nosotros en un tiempo éramos como ellos, que ignorábamos lo que Dios había hecho con nosotros, y que lo que simplemente debemos hacer es ir a ellos y hablarles al hombre de Dios, para que el hombre entienda que Dios es el que creó nuestro cielo, nuestra tierra y todo lo que habita en ella, el universo y todo lo demás. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Acusándolos? ¿Regañándolos? ¿Maltratándolos? No, porque estaríamos haciendo lo contrario. Estaríamos hiriendo sus corazones. Estaríamos haciendo maldad. Entonces debemos nosotros utilizar las herramientas que la palabra nos da para que sembremos en nosotros, con su misericordia, esos frutos del Espíritu Santo
como la mansedumbre, por ejemplo, como el amor, por ejemplo, como la fe tan importante en nosotros, para que entonces Él transforme nuestra vida y nos haga servidores dignos ante su presencia. Mis hermanos, no quisiera extenderme tanto, respetando el proyecto de Ángel. Sin embargo, estoy tratando de resumir un poco los 3 aspectos que lidiamos, ¿cierto? Ya hemos visto cómo lidiamos nosotros mismos con el pecado y vemos que una vez que entendemos el pecado, generamos una lucha en nosotros. Pero ahora vimos que esa lucha, después que conocemos el pecado, de alguna manera pretende trasladarla al otro, porque ahora empezamos a ver el pecado en el otro, que el otro peca, que el otro se equivoca, y eso no es, porque es precisamente lo que hicieron los antiguos con los hijos de Dios y terminaron sometiéndolos a cosas realmente horribles por muchos y muchos años, hasta que pudo venir el Señor según su voluntad y mostrar que estábamos presos y cautivos. Y no solo por ellos, sino que sobre todo por el pecado, por ese velo que no nos permitía ver y observar cuán bueno es Dios, cuán grande es su amor. Hermanos, los invito a escuchar un poco de esta canción, porque me parece hermosa y propicia para el momento. Dios, tu amor nunca me falla, ni existir. En tus manos está el momento en que despierto hasta el anochecer. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida sí buena, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser por cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. De fuego, sé que estás en la oscuridad. Y conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Y la sigue persiguiéndome, y la sigue persiguiéndome. Gracias, Señor. Tu misericordia nunca sigue.
Ayúdanos a reconocerte, Señor, en todas partes. En tu estimar, en tu trabajo, en las calles que viven, en nuestro futuro. Ayúdanos a perfeccionar en ti, Señor. Por trabajo, ciencia, nosotros, para no defraudar, sino serle fiel, transmitir la tal que quiere que lo hagamos ser. Y habiendo escuchado esta canción tan hermosa y nos recuerda tanto lo bueno que es el Padre con nosotros, vamos a abordar un poco el siguiente punto que les traía este día. Y tiene que ver con las cosas que el Padre quiere, ¿sí? Inevitablemente, cuando hablamos del pecado, tocamos parte de esto. Sin embargo, la postura que quería mostrarte hoy es un poco más amplia y un resumen de lo que he encontrado en la palabra. Entonces, debemos comprender que lo que buscamos es la gloria de Dios, ¿sí? Con todo lo anterior, o sea, entender el pecado de nosotros, atenderlo, después entender el pecado de los demás y atenderlo, pero en amor. Con todo eso, lo que hacemos es buscar la gloria de Dios y no la nuestra. Por eso parecemos los raros, porque reaccionamos diferente a como el mundo lo haría, ¿cierto? Antes, si alguien me tropezaba, quizás le gritaba, ¿sí? Si alguien no me dejaba dormir, me paraba gritando, por ejemplo. Pero ahora no. Ahora veo la situación diferente. Trato de mirar, por ejemplo, en qué situación sucedió esto y por qué. Y aun cuando de repente creamos que no tiene justificación, no reaccionamos igual. Y tiene que ver con ese cambio que el Señor hace en nosotros, que nos permite adoptar posturas distintas, y esa postura la llamamos misericordia, porque el Señor va sembrando frutos. Son esas semillas que el Padre regó en nosotros, y nosotros como tierra fértil dejamos que la riegue y la riegue para que esos arbolitos crezcan en nosotros. Me gustaría abordar este tema desde un punto interesante. Nosotros veníamos de un momento donde hacíamos las cosas a nuestra voluntad, a nuestro modo, ¿cierto? Ahora, a veces podemos segmentar a las personas en categorías, ¿cierto? De repente la sociedad nos la muestra como unas personas pobres, unas de clase media y unas ricas. Si vemos la voluntad del pobre, no bastará quien te diga él es pobre porque quiere. Y esa es la voluntad que él ejerció. Esta es clase media que se sujeta a otras clases para mantener su voluntad, que es estar allí sirviendo, pero sirviendo a intereses humanos, ¿cierto? Y no a la de Dios, precisamente. Y vemos otras clases que pudieran estar sujetando su voluntad a un poder financiero, a un poder relacional de vínculo, y eso es lo que le da seguridad en su hacer. Cualquiera de estas posturas, después que conocemos el Evangelio, entendemos que mal usado, o sea, para hacer daño, mal usado, es pecado. Porque desde el más pobre al más rico, tenemos estas luchas que veníamos hablando anteriormente. Entonces, ¿qué debemos hacer?
Y es lo que decíamos en la introducción de nuestro tema. Debemos buscar esa moral aprobada para ver cuál debe ser nuestro comportamiento en el momento en el que nos encontremos en nuestra vida, sea en la primera, la segunda y la tercera. Pero no nos quedemos en que este y este están vinculados solo por algo económico. No, estoy hablando también de cosas espirituales. ¿Sí? Entonces, tenemos una persona que puede ser muy pobre en el espíritu. Tenemos una persona que está entre dos ríos, o sea, no está aquí ni allá. Pero es una persona que quizás ha conocido por mucho tiempo al Señor, ha estado muy relacionado a Él. Pero esto puede llegarlo a enorgullecerlo de tal manera de que no tome en cuenta a estos dos. Entonces, es allí donde quiero llevarte. Entonces, quería invitarte a que leamos algunas cosas o algunos puntos de la palabra de Dios que hablan de cómo el Señor cuidaba cada uno de estos aspectos. Y es teniendo en cuenta precisamente la voluntad de Dios. Porque si han visto hasta ahora, hemos abordado dos tipos de minas, que es nosotros tratando de no caer en pecado. Lo otro es tratando de no pisar la mina del acusador, acusando a nuestros hermanos. Pero ahora hay una gran mina, que es la mina del no hacer la voluntad del Padre. Entonces quería leerte algunos ejemplos de cómo el Señor evitaba esas minas. Entonces, es lo que nosotros debemos aprender, a cómo usar la palabra para saltar esas minas, ¿cierto? Todos conocemos la capacidad de destrucción y de muerte que tiene una mina. Y es lo que el Padre llamó pecado. Así como el Antiguo Testamento todo lo llevó a pecado por la ley, para que simplemente conociéramos el pecado. Pero ahora que lo conocemos, no tenemos excusa, mis hermanos, más que nuestra carnalidad cuando caemos en pecado. Pero no se puede volver excusa para que lo hagamos como un deporte, que ensayemos y practiquemos, porque tenemos allí la ventaja que otros no tuvieron. Tenemos la palabra de Dios para revisar y sujetarnos a la voluntad. Quería invitarte a que leyéramos de Reina Valera la referencia de Marcos 6:11, que dice: en cualquier lugar que no los reciban ni os oigan, saliendo de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio contra ellos. Observemos esto, lo que hablábamos anteriormente. Nosotros tenemos que salir al encuentro con ellos, pero no significa que nos vamos a quedar allí. Solamente si no nos reciben, esto será un testimonio de que ellos no nos recibieron, pero de que fuimos en nombre del Señor a llamarlos. También quería que leyéramos un poco de Lucas 9, y es un ejemplo muy conocido por ustedes, ¿no? Y leo desde el versículo número 1. Reuniendo a los 12 les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para que sanen enfermedades. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 túnicas. En cualquier casa en que entréis, permanecéis allí.
y de allí salid. Y donde quiera que nos reciban, al salir de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies como testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban de aldea en aldea, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Sí lo ven? El Señor dio pautas. Le dio 1, 2, 3 pautas. Y los apóstoles cumplieron 1, 2, 3 pautas. Y por esto les iba bien y se acercaron muchas personas al Señor. Entonces, tenemos que buscar esos puntos donde el Señor nos invita a adoptar nuevas conductas para que no sigamos cometiendo los mismos errores. También quería leerte un poco de Juan 7:30. Entonces procuraban prenderle, pero nadie puso la mano sobre él, porque todavía no había llegado su hora. ¿Ven este otro estilo de mina? Si nosotros no vemos en la palabra cómo el mundo nos busca por lo que somos, no sabremos en qué momento debemos estar en un sitio u otro, sino que estaríamos siendo movidos por ríos de doctrina, estaríamos siendo movidos por la voluntad de los demás y no la de Dios. Entonces, importante esa relación con su palabra. Hasta este punto no quisiera ahondar más sobre otros temas. Hasta aquí quería mostrarle cómo el mismo Señor ejercía y mostraba los tips para que nosotros, sujetándonos a la palabra, pudiéramos superar esos obstáculos del pecado, esos obstáculos de ver el pecado en los demás, y esos obstáculos de no comprender la voluntad del Padre y hacer nuestra propia voluntad, llevándonos de donde salimos, atrapándonos nuevamente en nuestro pecado. Entonces, hermano, la invitación es a eso, a mantenernos en comunión con el Señor, a mantenernos comiendo de ese pan de vida, pero no haciéndonos solamente oidores o lectores, sino hacedores de la palabra, asumiendo la voluntad no solo como un reto de nosotros aprender una conducta, sino desarrollar esa relación con el Señor que nos lleve y nos motive a decirle a los demás: conoce al Señor porque Él es bueno, porque mira lo que ha hecho en mí, mira lo que Él hizo por ti. Mi hermano, quiero invitarte que en este momento nos pongamos en posición de reverencia hacia el Señor y le demos gracias por esto que hace por nosotros. Bendito seas, Padre amado, Dios del universo, creador de la tierra y de todo lo que está sobre ella. Yo te doy gracias, Señor, porque nos has regalado una palabra que según tu voluntad, Señor, edificará cada uno de los aspectos de nuestra vida. Te suplicamos, Señor, que no nos dejes solos, que tu Espíritu esté allí siempre moviéndonos en el camino que tú has trazado para nosotros desde el principio de la tierra, para que, Señor, alcancemos el objetivo de traer tu reino y de sembrarlo en nuestro corazón, que seamos capaces, Señor, de mostrar tu gloria con nuestras actitudes, que podamos, Señor, asumir tu voluntad de ir y hacer discípulos a las naciones, que tengamos, Señor, la destreza de poder leer tu palabra y comprenderla, que tu Espíritu Santo despierte en nosotros la inquietud de no descuidar tu voluntad,
sino procurarla, Señor, en todo tiempo. Te lo pedimos, oh Padre amado, que todo aquel que tenga acceso a este video, Señor, pueda ser movido, pueda ser tocado por ti para asumir tu voluntad. Señor, bendice a cada miembro de las buenas nuevas, prospérala, dale hombres y mujeres dispuestos, Señor, a llevar tu obra. Sabes que lo hacemos con un corazón sincero y queremos es que tú nos des dirección para que nos hagas tan grandes como tú quieras, pero grandes en obras, grandes, Señor, en rescatar seres humanos del pecado gracias al poder de tu Espíritu. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Un aplauso al Señor, mis hermanos. Y de verdad quería cerrar este tema hoy con otro tema que me gustó mucho cuando estaba tratando de buscar en la palabra un mensaje para ustedes. Y me encontraba con esta canción de Barak, Dios háblame, porque siento que eso es lo que necesitamos, que el Señor nos hable, pero no debemos olvidar que debemos prestarle atención al Señor para que Él pueda obrar en nosotros. Los dejo hasta aquí, mis hermanos, con esta canción. Dios los bendiga. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé, Dios háblame. Chao, mis hermanos. Dios les bendiga. Bueno, bendecimos la vida de nuestro hermano Rafael Presilla. Esto es algo sumamente hermoso, ya que empezó este ministerio o este programa con una sola persona, que es este servidor, y que ya he pasado, digamos, ese sueño, esa materia a otras personas, y él forma parte ya de este ministerio de las buenas nuevas, así que no es de extrañarse que se vaya a estar viendo mediante este proceso. Así que bendecimos la vida de Rafael, seguimos orando por él, por su familia, porque Dios le dé más sabiduría. Nosotros nos vamos a volver a ver aquí el domingo que viene, si Dios no hizo otra cosa, en el mensaje número 30, con todos ustedes en esta tu cita de las buenas nuevas. Hasta la próxima.